Escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo es? ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Amén. Así sea. Tan dormidos, hermano. Es domingo a la mañana, pero usted los domingos a la mañana tiene, gracias hermano, tiene que estar con todas las pilas. Oh, me conté tarde. Bueno, ese es el problema tuyo, pero en la casa de Dios tenés que demostrarle a Dios cuánto le amás. Cuando decimos, ¿cuántos dicen amén? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¿Cómo para gritar tantas cosas? Y llamamos, le ponemos las pilas. Y en la casa de Dios, ¿cuántos dicen amén? Aleluya, gloria al Señor. Estamos aprendiendo. Bien, gloria al Señor, hermano. Vamos a ir a la palabra de Dios, amén, porque esto es importante. Yo le voy a poner un poquito más de claridad porque el pastor, vamos a ponerle ahí 4 ojos, pastor, amén, porque ya estamos como poniéndonos viejitos, parece ser, pero bueno, tenemos todavía un largo recorrido. Amén, tenemos todavía hilo en el carretel, como dice uno de los dichos. Pero hoy quiero hablarte de algo supremamente importante, hermano. Y quiero, por supuesto, hablar de ese llamamiento santo y el poder del Espíritu Santo. Amén. Y también vamos a hablar sobre el poder que tiene el bautismo. Y sabes, es hermoso el momento del bautismo, es un momento de celebración, es algo que usted tendría que estar allí con esa, estoy feliz, porque eso tiene que venir como convicción en su vida. Usted tiene que celebrar el momento que usted decidió bautizarse. Y esto estoy hablando no tan solo para los que hoy se van a bautizar, sino porque voy a llevar el mensaje a una enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón. Pero no tan solo para los que se van a bautizar, sino que también para los que ya han tomado ese paso en alguna vez. Usted en el momento, yo recuerdo cuando yo me bauticé, hermano. Cuando yo me bauticé fue un momento tan extraordinario. No dormí, sabía que el otro día me iba a bautizar. No dormí, hermano. No dormí, ¿sabes qué? Estaba tan ansioso, ahí anhelaba eso porque sabía que había algo que Dios había hecho en mi vida y yo quería públicamente expresarlo, que se viera eso, lo que Dios había hecho en mi vida. Y eso se trata, hermano, el bautismo. Es algo simbólico en fe, esa decisión que tomamos, pero eso demuestra de algo exterior, pero que algo sucedió en nuestro interior y por esa decisión conviccionado tomamos allí la decisión de bautizarse, porque tiene un gran significado para nuestra vida. Entonces, hay un llamamiento de Dios a las personas. Es un llamado al arrepentimiento, primeramente. Dios cuando va a llamar a una persona, porque Dios a cada uno de nosotros nos llamó de alguna manera, nos llamó, algunos con mucho amor y otros con dolor. En el caso mío fue con dolor porque yo en una ACV, ahí después hice la oración de fe, tuve el encuentro con el Señor me sana. Fui libre de esa enfermedad, pero allí quedé en ese encuentro con Dios. Pero fue por dolor, amén, por una circunstancia difícil. Pero algunos otros lo llaman con amor. Es algo que hay personas que deciden, bueno, yo quiero probar y seguir y hacer la voluntad de Dios, conocer lo que Dios. Pero hay personas, hay distintos trasfondos en la persona. Pero hay un llamamiento de Dios en las personas. Y ese llamamiento, ¿cuál ha sido en tu vida? ¿Cuál ha sido en tu vida? La Biblia nos muestra que la humanidad de alguna manera se ha descarriado y cada cual se apartó por su propio camino. Y yo quiero que piensen esto porque, ¿sabes qué? Isaías capítulo 53
versículo 6, dice la palabra: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué debemos arrepentirnos, tener ese corazón arrepentido? Porque cuando el Señor nos llamó a nosotros, quizás nuestra vida estaba en alguna religión, en algún camino que no era el verdadero camino. Algunos quizás, hay personas que han estado de camino en camino, de lugar en lugar, de denominaciones en denominaciones, de iglesia en iglesia, de religiones en religiones. ¿Cuántos saben que hay muchas religiones? ¿Y cuántos saben que hay sectas también? Y hay gente que ha sido participante en eso. Y yo no estoy de acuerdo, yo se lo digo públicamente. Mira, los brasileros, los que, ¿cómo se llaman? Lo universal. Eso es una secta, hermano. Y saben, mucha gente ha venido de ese camino, de ese lugar, han venido al encuentro verdadero con Cristo Jesús. Y eso es lo que significa Isaías 53. Todos nos descarriamos como ovejas y nos dispersamos, cada cual se fue por su camino. Pero resultó ser que en el llamamiento santo, en el llamado de Dios, porque Él ya te conoce y vos lo vas a ver, te vas a dar cuenta por la palabra. Él te hizo el llamado. Él sabía que estabas en un camino equivocado. Algunos quizás creen en Dios, pero no participan en ninguna iglesia, no van, no les gusta, pero creen. Bueno, toda persona es llamada al arrepentimiento. Por eso es importante lo que estamos leyendo. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero fue tanto el amor de Dios, hermano, hacia la humanidad que envió a su único Hijo, a su Hijo Jesucristo, a morir y pagar el precio por cada uno de nosotros, por esa salvación, para que este llamado que Dios le hace a la humanidad sea un llamado verdadero. Entonces, Juan capítulo 3, versículo 16, ¿cuántos conocemos de memoria este versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero quiero que desglosemos ese versículo, porque hay un significado tan importante. Dice la palabra de Dios, hermano, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso se está refiriendo a toda la humanidad, a toda persona. No hay una excepción. No, de tal manera Dios amó al barrio Alberdi y no más. No, a todos los barrios, a todo el mundo, que ha dado, dice, por ese amor dio y entregó su unigénito Hijo. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Por qué? Porque todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se fue por su camino. Pero ahí nos está demostrando, en ese versículo de Juan capítulo 3 versículo 16, nos está mostrando de que Dios, amado hermano, ya tiene un propósito. Pero en ese propósito está que conozcas a su Hijo, que creas en el Hijo, que creas en Jesús, para que Él te muestre el verdadero camino. Amén. El verdadero camino de la verdad para tu vida y la justicia. Porque Él es tu abogado. Jesucristo es tu abogado. Él te presenta delante del Padre. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Sea cual sea, donde hayamos estado, donde nos hayamos escondido, donde hayamos huido, lo que hayamos hecho, Jesús pagó el precio. En ese arrepentimiento, en ese llamado, vos allí tomás
la fe que vos ya tenés, porque todo dice la palabra, que toda persona tiene una medida de fe, pero comenzamos a desarrollar la fe en el encuentro verdadero. Miren, les voy a explicar algo. Hay personas que tienen fe y depositan su fe en algo, pero ellos no creen en un Dios. Pueden depositar su fe en una virgen. ¿Y cuántos han ido? Y por su fe, hermano, no por la virgen, no por ese santo, no por esa idolatría, no por ese objeto, esa cosa, sino por tu fe en ese momento, porque vos tenés una medida de fe. Aún no conociendo a Cristo hay una medida de fe en tu vida. Por eso es que la tendencia humana de la persona va y deposita su fe en esa plantita. Bueno, yo creo que esa plantita me va a sanar, y la persona se sana, pero es la fe de la persona. El problema es que la fe, si no está alineada a la voluntad de Dios, suceden cosas que esa misma fe se vuelve en contra muchas veces de la persona, porque emocionalmente la persona comienza a limitarse en su creencia. Hoy cree, mañana no cree. Entonces se cree una persona emocional, una persona que un día va a estar bien y al otro día va a estar mal. Un día va a creer que Dios le ayuda, al otro día va a creer que... ¿Me entiendes? Entonces, esto es muy importante lo que te estoy hablando. Ahora, ¿sabes? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ya está demostrando que hay un camino, que quiere que nosotros nos vayamos a ese camino, mas tenga vida eterna. Entonces, porque el camino verdadero, hermano, es Cristo Jesús. Juan 14:6 dice la palabra de Dios. Yo te estoy dando el fundamento de la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, o sea, Jesucristo. Entonces estamos viendo algo muy interesante, hermano, porque el camino verdadero es Jesucristo. Entonces nosotros estábamos descarriados, estábamos apartados, creíamos en esto, creíamos en aquello, nuestra fe no estaba en la dirección correcta, pero hoy usted está en la dirección correcta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, usted tiene que estar feliz, gozoso, gozosa, porque usted ya le pertenece a Cristo Jesús. Cristo le pagó el precio por usted. Ahora usted se tiene que apropiar de esas bendiciones. Usted se tiene que apropiar de los milagros que pueda hacer Cristo en su vida por su fe. El problema es que la fe se debilita cuando nosotros descuidamos nuestro andar en el camino de Dios. Cuando nos descuidamos, nos deslizamos a ciertas cosas que no son significativas, que realmente nos pueden hacer perder tiempo, pero Dios nos vuelve a alinear a través de su palabra. Por eso es bueno venir a la casa de Dios, por eso es bueno escuchar la palabra de Dios, porque sabes que la palabra de Dios te va a encaminar, la palabra de Dios es la que te va a sanar, la palabra de Dios es la que te va a salvar, la que te va a direccionar, te va a mostrar el camino que tenés que seguir. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, pero dice que Jesús vino a muchos, pero no todos entendieron de su venida. Juan capítulo 1 versículo 11 y 12 al 12 dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos, dice, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué importante es creer en nuestro Señor Jesucristo. Qué importante creer. Amén. Alguien me dijo hace mucho tiempo, me dijo: yo creo en Jesucristo, por eso lo tengo allí en mi pared. Y yo me puse a explicarle por qué
Su creencia no estaba correctamente. Porque Cristo, escucha, cuando vos le recibís a Cristo en tu corazón, la pregunta que yo siempre hago, ¿dónde está Cristo? Y algunos dicen, en el cielo, en la pared. No, Cristo está en tu corazón, porque vos le has abierto. Dice que Él es tan caballero que golpea la puerta de nuestro corazón para ver si nosotros le abrimos. Siendo Señor de señores y Dios de dioses, podría entrar a nuestra vida como quisiera, pero sabes, en el libre albedrío que tenemos nosotros, tomamos la decisión de hacer, y Él entra. ¿Cuántos están entendiendo? Y esa decisión hace que la persona comience a vivir dando pasos de fe, porque Dios te va a guiar, el Señor te va a guiar. Escuchá, esto es importante. Dice, a los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted, el día que le recibió a Cristo en su corazón, el día que usted tomó la decisión de bautizarse, ese día que usted se bautizó, hoy que ustedes se van a bautizar, escuchá, ustedes ya son hijos de Dios. Ustedes se tienen que apropiar de los milagros. ¿Hasta cuándo vas a dudar? ¿Hasta cuándo no vas a creer que eres un hijo de Dios? Eres un sacerdote, eres un cabeza de hogar, eres una mujer amada, eres un hombre amado por Dios. Tienes los privilegios que otros que no tienen a Cristo. Tienes el privilegio de tener al Espíritu Santo, porque somos templo del Espíritu Santo. Jesús, antes de irse, por supuesto, en su ministerio aquí en la tierra, Él ahí estaba. Pero sabes, Jesús dice que se bautizó, se hizo bautizar, y dice que ahí descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero dice que los cielos se abrieron y dice que Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y eso es lo que sucedió en muchos de nosotros. Eso es lo que está sucediendo en tu corazón, en tu vida, lo que tiene que suceder hoy. Hoy es un día de celebración en la iglesia. Muchos no lo entienden, otros lo han hecho religiosamente. Esa es la diferencia del creer equivocadamente. Ahora, hay un llamamiento santo que Dios hace a la humanidad. La Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? O sea, yo quiero que pienses en la dimensión de este versículo bíblico, porque esto habla que hay un propósito divino para tu vida. Hay algo especial. Vos no estás por casualidad. Vos no estás en este camino por una casualidad. Es algo que Dios ha preparado, porque sabe, Dios te conoce. Escucha, eres único, eres única en esta casa de Dios. Antes andábamos allí sin saber, sin destino. Hoy tienes la posibilidad del destino de Dios. Hoy tienes que entender que hay un propósito, un sentido para tu vida. Si tuvieras, quiero que mires tu huella digital. Mírala, si tienes ahí. Me imagino que tienes, ¿sabes? No eres un marciano, eso no existe. Ahora, mira, tu huella digital no es la misma que la de tu hermano. ¿Hay alguna huella digital igual? ¿Hay algún chop le dicen, ¿cierto? Escucha lo que te voy a decir. Los siameses, ¿cuántos conocen que los siameses nacen pegados, ¿cierto? Está el otro hermanito ahí pegado, ¿cierto? En su cuerpo. Bueno, científicamente, hermano, científicamente, en el momento de esa unión, a partir de allí, el otro siamés tiene una huella digital diferente.
porque somos únicos en Cristo Jesús. Tu corazón no es igual al corazón del hermano que está a tu lado. Tu corazón es único para Dios. Él sabe, Él te conoce, Él sabe quién eres. Salmo 139, ahí muestra la palabra de Dios. Muestra y nos miramos. Él sabe que nosotros somos una creación preciosa de Él, algo ya depositado el Señor en tu vida. Por eso la Biblia dice, quien nos salvó en 2 Timoteo 1:9 y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, hermano, porque nuestras obras pueden haber sido terriblemente delante de Dios, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. La gracia por medio de Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Escuchad, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes, dice, fíjese cómo lo expresa la palabra, antes de los tiempos de los siglos. Hay un propósito de Dios en tu vida. Por eso yo como pastor tengo el privilegio de bautizarlos y de llevar a todo el pueblo hacia esa decisión, porque es el segundo paso de fe que hacemos. El primer paso, recibimos a Cristo en nuestro corazón. El segundo paso, como cristianos debemos bautizarnos. Ahora, pero también la Biblia nos muestra que Él nos llamó porque Él tiene propósitos para con nuestra vida, ¿cierto? Ahora Efesios, te voy a dar el fundamento, esa esencia de la palabra de Dios para tu vida. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria. Fíjense en cuánto amor tiene Cristo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿Por qué te digo esto, hermano? ¿Por qué te traigo este fundamento de la palabra? Porque vos tenés que entender, usted tiene que entender que Jesús te ama, que estás en el camino correcto y que el Señor va a usar tu vida, te va a preparar, te va a capacitar. Ya hay algo predestinado para tu vida, hay un propósito. Vos tenés un sentido ahora para tu vida. Vos podés llegar a cumplir con una carrera, una meta que vos tenés, un estudio, terminarlo y ya recibirte, ser un profesional. Pero dentro de ese camino está la voluntad de Dios, en la cual Dios quiere que vos hagas. Amén. Todo lo que usted hoy puede llegar a estar viviendo, el Señor lo conoce, Él sabe cómo le va a ayudar. Usted es un hijo de Dios, usted tiene que entender que hay esperanza. Cada circunstancia de su vida, usted tiene que decirle: Señor, escucha, cuando un hijo está pasando por una situación, ¿sabe? El hijo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Recurrir al papá. Papá, mira, me pasó esto. Papá, esto. El problema que muchas veces llevamos a esa tendencia de esa falta de comunicación, porque jamás lo tuvimos con nuestros padres terrenales. Lo mismo lo hacemos con Dios, porque no recibimos un consejo de mamá y papá. Creemos que no vamos a recibir el consejo de nuestro Padre Celestial. Esa es una equivocación, es una ideología, es un concepto erróneo.
Usted tiene que entender que en el momento que le recibió a Cristo en su corazón, sus pecados fueron perdonados. Usted comienza a vivir una obra nueva que Dios está haciendo en usted por medio de su Hijo amado. Jesucristo es su abogado, Él pagó el precio, el diablo no tiene arte ni parte. Ahora, que usted siga creyendo que es del diablo es porque usted quiere creer, no porque Dios lo enseña en su palabra así. Ahora, nuestro Dios nos ha dado una capacidad para que tengamos ese don de salvación. Él nos ha dado capacidades, Él nos ha dado dones, pero hay un don importante en la salvación. Dones significan regalos de Dios. Es algo que Dios te ha dado. Amén. Pero usted sepa esto, mi amado hermano, mi amada hermana. Romanos capítulo 8, ahí nos muestra la palabra de Dios, pero también hay algo tan interesante en la palabra de Dios, porque, ¿sabes? En esa capacidad que usted tiene, y quiero que escuche atentamente, usted tiene que entender que hay una capacidad dentro suyo. Hay algo que está dentro suyo, hay algo que Dios ha depositado, porque vimos en la palabra que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué será? Porque ¿sabes qué? En la iglesia que es establecida por la palabra de Dios, por Dios mismo, escuchá, es importante porque ahí formamos el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro importante. Usted es una mujer, es una doncellita, es un hombre, es un joven, pero Dios va a glorificarse en su vida en la edad que usted tenga, a medida que usted le quiera dar ese lugar a Dios en su corazón. Ahora, nuestro Dios nos ha dado esa capacidad, una capacidad. Y en el don de la salvación, en ese regalo que Dios te ha dado de salvación por medio de su Hijo amado, en el regalo de la salvación, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Jesús lo prometió. Él se tenía que ir, se tenía que cumplir, morir, resucitar. Él ascendió, pero dice que el Espíritu Santo descendería hacia nuestra vida como el Consolador para guiarnos, para que se cumpla la obra de Dios en nuestra vida y el propósito de Dios en nuestra vida. Escuchad, hermano, se manifiestan por medio del Espíritu Santo, se manifiestan cosas maravillosas para ayudarnos a desarrollar los talentos y los dones que Dios ya ha puesto en su vida. Por eso es que muchos, cuando van dando pasos de fe, van involucrándose en las cosas de Dios. ¿Sabe lo que comienza a suceder? Uno dice después: wow, esto tenía escondido el hermano, la hermana. Wow, qué linda voz. Oh, qué tremendo siervo. Predica, pero mejor que el pastor este. ¿Cuánto entienden? Oh, la hermana interpreta las lenguas angelicales. ¡Wow! Ese hermano está lleno del Espíritu Santo. ¿Viste cómo sanó a ese enfermo? ¿Viste cómo Dios lo está usando? ¿Viste? Y dice que los ojos del ser humano, de la humanidad, de toda persona, son testigos presenciales de la gloria de Dios en la vida de una persona que cree en Jesucristo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Escucha, hermano. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, dice la palabra de Dios: de manera que teniendo diferentes dones, dice, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Por eso es que escuchamos a hermanas y hermanos que hablan en lengua. Y ellos cuando profetizan, ¿por qué? Porque tienen el don. Y dice aquí la palabra, dice, úsese conforme a la medida de fe. Es porque esa persona tiene una medida de fe para desarrollarla por medio del Espíritu Santo. Entonces, no todos hablan igual, no todos interpretan, no todos van a poder traer una revelación de Dios.
Pero ¿sabes qué? Esa persona que va creyendo en el Señor, se manifiesta el Espíritu Santo ayudándole a que esos dones, esa capacidad del Espíritu Santo se revele y se haga público, hermano. Entonces, Romanos 12, 6, 8 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia, porque cada uno está bajo la gracia, dice que no es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. El versículo 7 dice: o si de servicio, ahí están los sugieres, sirviendo de alguna manera, ahí atento, vamos a limpiar la silla, vamos a barrer, vamos a limpiar la iglesia, servicio de alguna manera. O el de enseñanza, dice, en la enseñanza, de servicio, en el servicio. O el que enseña, en la enseñanza. Hay algunos que van a enseñar, amén, y tienen el don de enseñar. Pero dice aquí el versículo 7: o si de servicio, en servir. Por eso es que usted sirve, porque tiene el don de servir. O el que enseña, en la enseñanza. Alguno de ustedes va a estar enseñando, va a discipular. Dice el verso 8: o el que exhorta, porque ahí están esos hermanos, mire, esto es así. Dice, en la exhortación. El que reparte con liberalidad, el que preside, dice, con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esos son dones por la gracia que se manifiesta por nuestra fe en Jesucristo. Por eso es importante creer en nuestro Señor Jesucristo, creer en su palabra. Por eso nuestros pasos, mejor dicho, de fe son muy importantes. Usted hoy va a dar un paso de fe muy importante para los que se van a bautizar. Los que se bautizaron dieron un paso importante. No tienen que retroceder, sino tienen que avanzar contra viento y marea. Ustedes tienen que apropiarse de los milagros extraordinarios que Dios puede hacer. Milagros creativos, milagros extraordinarios, sobrenaturales que Dios hace en la vida de una persona. O nos usa para que se produzcan milagros en otras personas. Y este paso de fe que ustedes van a tomar hoy, para los que se van a bautizar, los que han decidido bautizarse, es muy importante. Marcos 16, vamos a buscar Marcos 16. Quiero que me acompañe a leer Marcos 16, versículos 16 al 20, dice, y dice así la palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera, dice, demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, dice la palabra. Y dice el versículo 19, y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba. Esto ya sucedió, hermano. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Dice ahí, fue, dice, recibido, dice, a la diestra de Dios. Y ellos, el versículo 20, saliendo, ¿quiénes? ¿A quiénes se refieren ellos? A sus discípulos, a la gente que creía, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole el Señor. Porque escuchá, ayudándole el Señor quiere decir que Jesús es quien te ayuda. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Por eso, porque ayudándole el Señor, dice la palabra, escuche, y confirmando la palabra, hermano, esta palabra, confirmando la palabra con las señales que les seguían. Porque dice, escucha el versículo 17, dice, y estas señales seguirán. ¿Qué señales? Las señales: a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Cuando, sabes, hay un conflicto en tu hogar, muchos dicen, y se amargan. Y escucha, poné por obra
Cree en el nombre de Jesús y empezá en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te reprendo, diablo inmundo. Te echo fuera de mi casa, te echo fuera de mi hogar, de mi matrimonio, de mis hijos. En el nombre de Jesús te ato, no tienes arte ni parte, porque eres un hijo de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Escucha, por palabra la palabra de Dios, ayudándole al Señor y confirmando. Escucha, confirmando, porque Dios va a confirmar tu vida. Ahora, quiero explicarte esto, hermano, hermana. ¿Qué es el bautismo? Porque quiero repasar algo muy importante, porque quizás ahora alguno dice, pastor, yo no pude venir para el gozo. Mire, rápidamente, ¿qué es el bautismo? El bautismo es un acto en el cual un cristiano es sumergido en agua para simbolizar el fin de un modo de vida y el comienzo de algo nuevo para su vida. ¿Por qué tengo que bautizarme? Que son preguntas que muchas veces, porque quizás hoy puede haber algunos que tienen el deseo de bautizarse, pero están en esa duda. ¿Por qué me tengo que bautizar? Porque desde el principio Dios lo creó de esa manera, de esa forma, para que por medio del bautismo podamos dar testimonio de esa purificación de nuestros pecados. ¿Cuál es la importancia del bautismo cristiano? Y esto es importante. De acuerdo con la Biblia, es un testimonio externo. Escuche, diga conmigo, externo. Lo que ha sucedido en el interior de una persona. Escucha. Esto ilustra la identificación de un creyente con la muerte de Cristo, su muerte y su resurrección. Ahora, Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4, dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Escuchad. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Escuchad, mi amado hermano, mi amada hermana, cuando nosotros nos bautizamos, le estamos diciendo al reino de las tinieblas, al mismo infierno, que ya no somos propiedad para el diablo, para el enemigo. Escuchad, que ya no le pertenecemos al diablo y que él no tiene arte ni parte en nuestra vida. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque cuando hemos decidido bautizarnos, tomar ese paso, hermano, hemos decidido que ya pertenecemos, creemos en Jesucristo de Nazaret, creemos en el Hijo de Dios, que ya no somos pertenencia del diablo. El diablo ya, escucha, tu vieja vida la vas a abandonar. ¿Sabe lo que representa Romanos capítulo 6? Ese Romanos que leímos, escuchá, ¿sabe lo que representa? ¿Por qué te vas a bautizar? Porque escuchá, hermano, ¿sabes? Cuando estamos parados allí en el río, en el riachuelo, donde sea, o cuando estamos ahí en una pileta, en la ocasión que vamos a tener, escuchá, vos estás allí para dar este paso y para demostrarlo públicamente al mundo, que vos vas a representar eso, lo que leímos en la palabra. Vos estás parado ahí para renunciar a la vieja vida. Cuando sos sumergido, ahí estás demostrando la sepultura en Cristo Jesús. Y cuando se te levanta, esa es la resurrección nueva de tu nueva vida en Cristo Jesús. Eso significa el bautismo. ¿Cuánto se entiende? Eso es lo que significa. Muchos no tienen nada, pero dicen, me mojo así, ya está. O cuando no, la agüita en la frente. A mí me hacía espuma cuando era chico. No sé por qué. Pero ¿saben qué? Parecía que me echaban agua oxigenada en la frente. El pelo amarillo aparte me quedó. Pero ¿sabes?
Eso es lo que representa el bautismo, hermano. Este acto simbólico, escuchar, demuestra que estamos decididos a seguir a Cristo y declararnos que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso es lo que estamos haciendo con esta decisión, esa decisión que han tomado ustedes. Como pastor, a mí me toca enseñarles y guiarlos a esto. Por eso es esta enseñanza, por eso es esta palabra de Dios, para demostrarte, hermano, hermana, que hay un poder tremendo que se manifiesta en aquellos que toman la decisión de bautizarse. Usted se tiene que bautizar. Eso es el paso que sigue en la vida cristiana, en el verdadero cristiano. La persona, ¿cómo se va a manifestar? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Si tomaren algo mortífero no les hará daño. Y si te pican una víbora, la víbora se muere. Si pican el pie, amén. O también, si ponen las manos sobre los enfermos, ellos serían sanados. Eso sucede, pero ¿sabe? Se manifiesta en aquellos que van creyendo toda la palabra de Dios. El que todavía está indeciso en bautizarse, ¿sabes qué? Es la persona que todavía no cree al 100% la palabra de Dios. Entonces, donde hay incredulidad, no hay suficiente fe. Y donde no hay suficiente fe, no ocurren los milagros sobrenaturales. ¿Cuántos entienden que es así? Por eso que el paso que sigue, el paso que ustedes van a dar, es el paso de fe, que van a tomar públicamente, simbólicamente, haciendo morir a su vieja vida. Eso significa, hermano. Ahora, el bautismo no significa que vas a dejar de tener ya las tentaciones. Las vas a tener aún más, quizás después de bautizar. Pero ¿sabes qué? No te libra de la tentación el bautismo. No te libra, porque ese es tu libre albedrío, es tu decisión que tomaste en Cristo y tenés que afirmarte en la palabra. Si te sigues instruyendo a partir de hoy, si te sigues sumergiendo en el río de Dios, vas a dar los pasos de fe, agua hasta los tobillos, como dice en Ezequiel 47, agua hasta las rodillas, agua hasta la cintura, hasta los lomos, y vas a cruzar nada. Y un quinto nivel, vas a caminar sobre las aguas como hizo Pedro. Esa es la fe que va creciendo y habla de madurez espiritual. Usted tiene que madurar. Ahora, pastor, yo soy bautizado y todavía me faltan cosas para aprender. Bueno, ¿qué haces que no te pones a la brecha ahí para aprender y buscar más de Dios? No vendrá una varita y te hará trin. Eres salvo. No, la salvación se cuida. Cantamos una adoración, no se apagará. Aquí cuidamos tu presencia. Esa canción tiene que ser, esa adoración tiene que ser todos los días en su vida. Y se tiene que hacer una realidad. La palabra de Dios se pone por obra. La enseñanza está, la palabra está. Dios hizo lo suyo. Ahora nos toca hacer lo nuestro. Amén. Crea que usted es un hijo amado, una hija amada, en el cual Dios tiene complacencia, y Dios quiere que usted sea esa nueva criatura en Cristo Jesús. El bautismo, escuchad, es muy importante, es un acto simbólico, pero que demuestra que vos ahí públicamente estás diciendo y comprometiéndote que ya no eres del diablo, eres de Cristo Jesús, que crees plenamente que Dios va a hacer los milagros en tu vida y que vas a morir en ese momento que eres sumergido, tu vida quedará sepultada, y cuando te levantes serás una persona que vas a luchar contra viento y marea. Cuando vengan las tentaciones, le vas a decir a esa tentación: escuchá, diablo inmundo, ya no te pertenezco, porque el día que yo me bauticé, ahí murió ese viejo hombre y vos no tenés arte ni parte. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Eso es el bautismo, hermano. Eso es lo que debemos creer. Dios es bueno, hermano. Dios es muy bueno. Él te ama.
Ahora quiero que te pongas de pie, hermano, hermana. Quiero que